una vez más a la Iglesia Nueva Vida San Jacinto. Es un gusto y un placer que se puedan sintonizar con nosotros. Esperemos que sea de gozo esta predicación. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer para nosotros una vez más poder reunirnos, poder compartir la palabra de Dios, poder platicar. Esperamos que esta semana haya sido una semana agradable, de bendición para su vida y para toda su casa. Y en esta hora quisiera compartir la palabra con usted, pidiendo a Dios que esta palabra sea de bendición para su vida espiritual. En los tiempos difíciles que estamos necesitamos toda la energía que Dios nos pueda dar. Necesitamos su poder, necesitamos su gracia y necesitamos su misericordia. Jesucristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es de que esperamos que su palabra traiga bendición a nuestras vidas en esta hora. Le pido por favor que no se distraiga, que aparte este tiempo para escuchar su palabra, que deje el teléfono, deje el levantarse para allá y para acá y tome este tiempo, como le dije la otra vez, de la misma manera como si usted estuviese en la iglesia. Tome este tiempo para comunicarse con Dios, para presentarse delante de Él, para ofrecerle su corazón, para ofrecerle su mente, para ofrecerle su atención. Solamente de esta manera nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Esta es la forma en que Dios nos habla por medio de su palabra. Vamos delante de Él en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por haber hecho posible que una vez más podamos estar reunidos por este medio para escuchar tu palabra. Te pido por cada persona que está escuchando ahí en sus hogares, donde quiera que esté, te pido, Padre, que la presencia y la unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre ellos, que los bendigas, que los sanes, que los fortalezcas, cualquiera que sea la necesidad, Señor, que tu poder se derrame sobre su vida, que hagas algo maravilloso en su corazón, que hagas algo maravilloso en su vida. Padre, nos ponemos en tus manos pidiendo que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Así es, una vez más nos da gusto estar juntos. Te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Nueva Vida y pedimos que Dios te bendiga grandemente y bendiga toda tu casa. En esta hora quiero compartir una palabra, esperando que esta palabra sirva de aliento para tu vida, sirva de aliento en esos momentos difíciles, en esos momentos de desánimo, en esos momentos en que somos tentados, en esos momentos en que flaqueamos, que su palabra te levante, te sane, te fortalezca, te llene de valor, te llene de ganas de servir al Señor. Y en esta hora vamos a hablar de su palabra, vamos a hablar de cómo la obediencia agrada a Dios. Y voy a compartir una escritura que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y voy a estar leyendo el versículo 22 y 23 y la palabra dice de la siguiente manera. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí este versículo comienza con una pregunta. Y la pregunta que hace Samuel es una pregunta muy interesante que dice, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? ¿Se complace Jehová en las dos cosas de la misma manera? ¿Se complace Jehová en holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y nosotros sabemos, eso esperamos, que la respuesta sea un totalmente no, porque esa es la respuesta, un no. Dios no se complace
de la misma manera en sacrificios y holocaustos en que se obedezca su palabra. Su gozo está en que se obedezca su palabra. Ese es el gran gozo de Dios, que se obedezca su palabra. Por eso cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se agrada de nosotros. Cuando nosotros le desobedecemos, Dios no se agrada por más que vayamos a la iglesia, por más que ofrezcamos esto, por más que le cantemos. Dios no se agrada como se agrada en que nosotros le obedezcamos. Si quieres agradar a Dios, recuerda que Él se agrada más en que le obedezcamos. Se agradece más en que le obedezcamos que en todas las otras cosas que nosotros podamos hacer para Él. Podemos hacer muchas cosas para Él, pero si no estamos viviendo en completa obediencia, Dios no se agrada lo suficiente. Y entonces por eso es que en esta hora hablamos de esto y hablamos, Samuel le habla a Saúl acerca de esto. Y para conocer un poquito más de esta historia, posiblemente la conozcas, posiblemente no la conozcas. Pero hablando un poquito del fondo histórico de esta historia o por qué Samuel tuvo que venir a confrontar a Saúl, cuando Israel salió de Egipto, él iba por el desierto y en el desierto le salió al encuentro Amalek y hizo guerra contra él, pero Israel lo venció. Pero lo que Amalek hizo fue un acto de cobardía. Dice la Escritura que en lo que él hizo no agradó a Dios. No agradó a Dios en lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo que no agradó a Dios? Bueno, cuando salió de Egipto, Israel, ellos iban por el desierto. Y cuando ellos iban por el desierto, les salió Amalek. Pero Amalek usó una táctica que no agradó a Dios. Amalek los atacó por la retaguardia, por el lado donde vienen los enfermos, donde vienen los ancianos, donde vienen los incapacitados, donde vienen los niños. A ellos son los que Amalek atacó, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los incapacitados. Y a Dios no le agradó este acto de cobardía. Aunque Dios le dio la victoria a Israel, a Dios no se le olvidó. Y cuando ellos estaban por entrar a la tierra prometida, Dios les recordó por medio de Moisés y les dijo: acuérdense de lo que hizo Amalek con ustedes. Dice la Escritura que les dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra en que Jehová tu Dios te da por heredad, para que poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Le dijo: cuando ya estés establecido en tu tierra, no se te olvide lo que Amalek hizo con ustedes. Lo destruirás y acabarás con la memoria de ellos. Y entonces, cuando ellos ya estaban establecidos en la tierra prometida, cuando Dios ya le dio su primer rey a Israel, Dios se acordó de esto, que era tiempo de destruir a Amalek. Y por eso envió al profeta Samuel a decirle a Saúl que fuera a destruir a Amalek hasta destruirla toda, sin dejar absolutamente nada. Dice que Amalek atacó a los débiles y a los cansados. ¿Te suena familiar esto? Esos son los momentos en que el diablo trata de destruir nuestras vidas
cuando nosotros estamos débiles y cuando estamos cansados. Mi hermano, cuando te encuentres cansado, cuando te encuentres débil, cuando te encuentres con situaciones difíciles, con problemas, no te alejes de Dios. No bajes la guardia. Busca a Dios con todo tu corazón, porque es ahí donde el diablo te quiere destruir, cuando tú estás necesitado, cuando estás cansado, cuando estás pasando por problemas. Por eso cuando estés pasando por problemas, por situaciones difíciles, por enfermedades, es cuando más debes de buscar la protección de Dios. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él va a huir de vosotros. Pero no se te olvide que es cuando nos sentimos débiles, cansados, desanimados, que el enemigo toma ventaja de nuestras vidas para destruirnos. No se te olvide eso. Cuando te sientas así, recuerda, es tiempo de buscar a Dios más que nunca. Y entonces Saúl fue a lo que Dios le había mandado que hiciese. Él fue. Pero cuando él regresa, Dios le habla a Samuel y le dice, ve y confronta a Saúl y dile que por qué me ha desobedecido. ¿Por qué me ha desobedecido? ¿Por qué no ha hecho lo que yo le mandé? Saúl venía contento porque había ganado la batalla. Él juntó sus hombres de guerra, salió a Amalek y ahora regresaba feliz y contento. Pero la Escritura dice que él no había obedecido a Dios completo. No podemos obedecer la mitad. No se puede. Se le sigue llamando desobediencia hasta que nosotros hayamos completado lo que se nos mandó. Entonces podemos decir, he hecho lo que Dios me ha dicho. Pero no podemos hacer solamente la mitad y la otra mitad no. A eso se le sigue llamando desobediencia y Dios no se agrada en la desobediencia. Dios se agrada en la obediencia y Dios bendice la obediencia. Dios te bendice cuando tú obedeces a lo que Él te manda. Entonces Samuel tuvo que confrontarlo. Lo primero que dice Saúl cuando mira a Samuel, he hecho lo que se me ha mandado. He obedecido a la palabra de Dios. Él pensaba que había obedecido a Dios. Pero Samuel le dice, ¿y todo este bramido de vacas que escucho? A nadie nos gusta que nos confronten. Pero muchas veces es mejor que Dios nos confronte, que Dios nos diga la realidad, que Dios nos diga dónde estamos, que Dios nos diga cómo nos ve Él. Y de esta manera no nos engañamos a nosotros mismos. Saúl fue confrontado por Samuel y le dijo, ¿y todas estas vacas que yo escucho? Y entonces Samuel dijo, oh, estas vacas son vacas que trajo el pueblo para sacrificar a Jehová tu Dios. Como pensando que Dios se iba a agradar simplemente porque eran para Él. Dios dijo, destruirás todo y no dejarás nada. Y de esta manera, Él es confrontado. Cuando somos confrontados por Dios, hay que ser reales con nosotros mismos. No hay que tratar de culpar a nadie. No culpe al esposo, no culpe a la esposa, no culpe al hijo, no culpe al pastor, no culpe a la iglesia, no culpe a los músicos. No. Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de elegir el servir a Dios con todo nuestro corazón. Y si hay desánimo en nuestra vida, no querramos echarle la culpa a alguien más, como lo hizo Saúl. Saúl no supo confrontar la realidad. Él dijo, el pueblo se lo quiso traer para sacrificarlo a Dios. Pero cuando Samuel lo confronta y Saúl se ve que no tiene otra alternativa, otra salida, él confiesa y dice, he pecado contra Jehová Dios. Y entonces él realiza
que ha pecado contra Dios. Hay una cosa que tenemos que ver al preguntarnos por qué Dios ama la obediencia. ¿Por qué Dios se deleita en la obediencia? O al revés, ¿por qué Dios aborrece la desobediencia? ¿Sabía que la desobediencia solamente refleja lo que hay en nuestro corazón? Eso es lo que refleja la desobediencia. Encontramos varias razones por las cuales Saúl fue desobediente a Dios. Y muchas de las razones por las cuales nosotros desobedecemos algunas veces es porque no estamos llenos de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces cuando viene el día de la prueba, si nosotros traemos puesta la armadura de Dios, nosotros vamos a poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Pero si no tenemos la armadura de Dios, no vamos a poder soportar. Entonces vemos a Saúl, vemos a este hombre que tenía sus prioridades equivocadas. Todos tenemos prioridades, diferentes prioridades, pero la prioridad número uno, tuya y mía, tiene que ser Dios. Él tiene que ser nuestra prioridad, Él tiene que ser sobre todas las cosas, Él tiene que ser primero en nuestra vida y tenemos que anhelar amarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que amar su palabra, tenemos que amar su ley, porque su ley es hermosa. Dice su palabra, en guardarlos hay gran galardón. Cuando nosotros guardamos su palabra hay gran galardón. Pero cuando nosotros no amamos la palabra, no la obedecemos tan fácil. Dios quiere que nosotros la obedezcamos con alegría de corazón, contento porque amamos a Dios, no por fuerza, no. Dios no quiere que le obedezcamos por temor a que nos vaya a castigar, por miedo a esto, por miedo a aquello, no. Dios quiere que nos gocemos en obedecer su palabra. Y para hacer esto necesitamos acercarnos a Él y amarlo con todo nuestro corazón. Entonces, una de las razones por las cuales Dios aborrece la desobediencia es que la desobediencia solamente manifiesta lo que nosotros somos. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios ha puesto su temor en nosotros, dice su palabra, para que nosotros nos apartemos del pecado. Cuando nosotros tememos a Dios con un temor reverencial, entonces no queremos pecar contra Él porque tememos a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces, cuando no tememos a Dios, le tememos más a las otras cosas. Mucha gente no sirve a Dios porque le tiene temor a los amigos, a los familiares, a los compadres, al qué dirán, al qué van a decir, al que me van a hacer burla. No, al que debes temer a Dios y temer con todo tu corazón es a Dios, porque nuestra vida está en las manos de Él, no en las demás personas, no en las demás situaciones. Nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. Y entonces Saúl tenía sus prioridades equivocadas y él le dice a Samuel la razón por la cual él desobedeció. Y él dice, porque tuve temor del pueblo. Porque tuve temor del pueblo, porque ellos se fueron tras las demás cosas. Y entonces Saúl tenía más temor del pueblo que de Dios y prefirió obedecer al pueblo que obedecer a Dios.
Él obedeció a los hombres de guerra en vez de obedecer a Dios que lo había mandado a hacer esta misión. Otra de las razones es de que Saúl tenía su deleite en las cosas equivocadas. ¿Dónde está tu deleite? ¿En qué te deleitas y en qué te gozas? ¿Te deleitas en Jehová? ¿Te deleitas en tu Dios? ¿Te deleitas alabándole? ¿Te deleitas sirviéndole? ¿O te deleitas en los placeres del mundo? ¿O te deleitas en las cosas temporales de este mundo? Nuestro deleite tiene que estar en Dios. Por eso te digo, sírvele y obedécele con alegría de corazón. No a la fuerza, no por miedo a que te pase algo. No, disfruta tu obediencia a Dios. Porque muchas veces nuestro deleite está en las cosas temporales de este mundo. Así estaba Saúl y así estaba el pueblo que había ido con él. Ellos no se deleitaban porque Jehová los había mandado. Ellos no se deleitaban porque iban a hacer algo que Dios les mandó hacer. No, dice la Escritura que ellos, la Escritura nos dice que cuando ellos vencieron a Amalek, dice que ellos se fueron tras los despojos, se lanzaron tras los despojos. Cuando ellos vencieron, lo primero que ellos vieron fue los despojos y se lanzaron sobre ellos. La Escritura la forma en que lo explica, se lanzaron, nos da a entender la forma en que su corazón estaba inclinado a los despojos. Ellos vieron riquezas y se lanzaron sobre ellos. A ellos no les importó lo que Dios les había dicho, destruyan todo. No. Entonces, Saúl y su gente, principalmente Saúl estaba errado en sus prioridades. Él temía al pueblo más que a Dios. Él quería verse bien. Él quería verse bien con el pueblo, sin saber que ver con el pueblo bien se vería mal con Dios. Pero no le importó. Él quería ser agradable ante los ojos de estos hombres. Su corazón estaba en los despojos, no en el obedecer a Dios. Se lanzó sobre el botín. Otra de las cosas que vemos en Saúl es que su alabanza estaba también equivocada. A Dios es el que tenemos que adorar. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. No la comparta con nadie. Toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza es para el Creador de los cielos, para el que nos lavó, el que nos compró con su sangre preciosa. A Él es toda la alabanza. No para ningún pastor, no para ningún evangelista, por más bonito, por más elocuente que sean en sus predicaciones. La gloria es para Dios. No importa qué hayan hecho, qué hayan completado. La gloria es solamente para Dios, porque sin Él no somos nada. Cuando Samuel fue a buscar a Saúl, fue a buscarlo y se encontró con la noticia de que Saúl se había ido a hacer un monumento de sí mismo. ¿Se imagina? En vez de dar gloria a Dios,
Él ya se había hecho un monumento para él. Él ya había puesto un monumento que lo levantaba a él y no a Dios. Por esta razón se le hacía difícil obedecer a Dios. Cuando nosotros nos ponemos primero que a Dios, nos es difícil obedecer a Dios. Cuando nosotros no honramos a Dios, se nos va a hacer difícil obedecer a Dios. Dice su palabra en Primera de Juan nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, me hago una pregunta, ¿y por qué quiere Dios que le obedezcamos? ¿Por qué se deleita tanto Dios en lo que le obedezcamos? Hermano, Dios quiere que le obedezcamos para bien nuestro, no para el bien de Él, para bien nuestro, porque hay bendición en la obediencia. Dios le dijo a su pueblo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y entonces, Dios quiere que le obedezcamos para recibir la bendición de Él y seamos prosperados en todo lo que hagamos, dice su palabra, porque entonces te irá bien. Prosperarás en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Mi hermano, mi amigo, en esta hora quisiera dejarte esta palabra. No sé por qué estés pasando, no sé si hay luchas, si hay pruebas, si hay desánimo, si todo lo que estamos viviendo ha traído pesadez a tu corazón. Pero en esta hora yo te digo, te animo a que obedezcas a Dios en todo lo que Él te manda, para que tengas su bendición y su prosperidad. Que aprendamos a amar su palabra y deleitarnos en ella, porque sus mandamientos no son gravosos. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te haga prosperar en todos tus caminos, y que su palabra siempre sea parte de tu vida. En esta hora te doy gracias por habernos sintonizado, por haberte quedado con nosotros este tiempo para escuchar su palabra. Y voy a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús para pedirte que todo el que ha escuchado esta palabra, Señor, tu espíritu, tu amor y tu misericordia, tu gracia sea derramada sobre su vida. Cualesquiera que sea la necesidad, Padre, que tú la suplas. Toda enfermedad la quites de sus cuerpos en el nombre glorioso de Jesús. Padre, los pongo en tus manos. Así es un placer para mí que hayamos estado juntos en este tiempo. Que Dios te bendiga de parte de la Iglesia Nueva Vida, y hasta la próxima.